Cuando una mujer es abandonada en el altar y el primo del novio la pide en matrimonio frente a todos, algunos rescates pueden esconder secretos más profundos que la compasión. Carolina Solís tenía 22 años y un destino sellado desde la infancia: casarse con Rodrigo Bonilla, heredero del marquesado de Valdivia. Era un matrimonio arreglado, pero ella había aprendido a aceptar su destino con resignación. El día de su boda, vestida de encaje blanco y con el velo cubriendo su rostro, caminó hacia el altar bajo la mirada de toda la corte. Pero el altar estaba vacío. Rodrigo nunca compareció. La humillación pública fue devastadora. Los murmullos crecieron como una marea oscura, mientras Carolina sentía que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo el rechazo, era la deshonra, la mancha en el honor de su familia, el castigo social que la marcaría para siempre. Fue entonces cuando una voz resonó en la capilla. Guillermo de Guzmán, duque de Arameda y primo de Rodrigo, avanzó por el pasillo con paso firme. Frente a todos los nobles reunidos, le pidió su mano en matrimonio. Pero en sus ojos oscuros había algo más que compasión, algo que Carolina no supo descifrar en ese momento de shock. ¿Por qué un duque poderoso arriesgaría su reputación por una mujer abandonada? Lo que Carolina no sabía era que aquel rescate público escondía años de secretos guardados en silencio, y que aceptar su propuesta la llevaría a descubrir verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre el amor y la traición. ¿Puede una mujer confiar en un hombre que apareció exactamente cuando más lo necesitaba? En la atmósfera austera de los grandes ducados del interior de España, en tiempos donde los códigos sagrados de la nobleza sofocaban la voluntad individual, vivía Carolina Solís, una joven dama de 22 años cuya vida había sido tejida por la resignación. Desde la infancia, su destino estaba atado al de Rodrigo Bonilla, heredero del marquesado de Valdivia, en un matrimonio de conveniencia arreglado por las familias. Don Fernando Solís, padre de Carolina y barón de Monterreal, era un hombre de 58 años, marcado por la pérdida. Viudo desde hacía 12 años, cuando una fiebre se llevó a su amada esposa Isabel durante el parto de lo que habría sido su segundo hijo. Había criado a Carolina solo, volcando en ella todo el amor que no pudo dar a la esposa perdida. El matrimonio con Rodrigo había sido acordado cuando ambos eran niños, en tiempos más prósperos, cuando las tierras de los Solís aún producían abundantemente. Pero malas cosechas y deudas de juego de su juventud habían mermado la fortuna familiar. Don Fernando, hombre honorable pero debilitado por los reveses, veía en la unión con el marquesado de Valdivia la única forma de asegurar el futuro de su hija y restaurar el nombre de los Solís. No sabía que al hacerlo estaba atando a Carolina a un destino de resignación. Carolina había aprendido a callar sus sueños, a aceptar el peso de su linaje, pero en lo profundo de su alma habitaba un anhelo imposible: ser reconocida no por su dote, sino por quien verdaderamente era. Poseía una sensibilidad profunda, una compasión natural hacia quienes sufrían, y una valentía moral que aún no había sido puesta a prueba. Rodrigo, de 25 años, era todo lo que la tradición aristocrática podía producir en su forma más vacía: vanidoso, superficial e irresponsable. Veía a Carolina como un mero bien material. Despreciaba su ternura, encontraba aburrida su simplicidad y prefería los salones de juego a los corredores de piedra de su castillo ancestral. El castillo de Palma, imponente construcción situada entre montañas cubiertas de robles, se preparaba para la gran unión. Los tapices de brocado colgaban de las paredes, los candelabros de plata relucían y el aroma de las flores llenaba cada rincón. Carolina, envuelta en un vestido de encaje blanco, caminaba hacia la capilla con el velo cubriendo su rostro.
El corsé apretaba su respiración, pero era el peso de su destino lo que verdaderamente la sofocaba. Bajo la mirada de la corte reunida, avanzaba hacia el altar donde debía sellar su suerte para siempre. Pero el altar estaba vacío. Los minutos transcurrieron como siglos. El murmullo de los invitados creció como una marea oscura. Rodrigo no compareció. El escándalo estalló con la fuerza de una tormenta, y Carolina sintió cómo la humillación la envolvía como un manto helado. No era solo el rechazo de un hombre, era la deshonra pública, la mancha en el honor de su familia, el castigo social que la marcaría para siempre. Las damas de la corte susurraban detrás de sus abanicos. Los caballeros desviaban la mirada. Carolina, con las manos temblorosas, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Fue entonces cuando una voz clara resonó en la capilla. «¡Mi señora!». Todos los ojos se volvieron hacia Guillermo de Guzmán y Arameda. El duque de Arameda, primo de Rodrigo y uno de los hombres más respetados de la nobleza. De 35 años, poseía una presencia que imponía sin palabras. Su rostro reflejaba una serenidad inquebrantable, pero quienes lo conocían bien podían percibir la tormenta contenida en sus ojos oscuros. Avanzó por el pasillo central con pasos medidos, su casaca de terciopelo azul oscuro y el broche ducal brillando sobre su pecho. Se detuvo frente a Carolina y ella alzó la mirada para encontrarse con esos ojos que siempre la habían seguido en silencio, que siempre la habían visto cuando nadie más lo hacía. «Doña Carolina», dijo Guillermo, y su voz temblaba apenas. «Ante esta afronta que mi primo ha cometido contra su honor y el de su familia, suplico que me conceda la mano. Yo haré de doña Carolina Solís la duquesa de Arameda si ella me acepta». El silencio que siguió fue absoluto. La corte contuvo el aliento. Carolina, con lágrimas bajo el velo, sintió que el mundo se detenía. En los ojos de Guillermo no había lástima, sino algo que ella nunca había esperado encontrar: admiración, respeto y un anhelo profundo. «Acepto», susurró ella, y su voz resonó con una fuerza nueva. El pacto de honor fue sellado allí mismo, ante los mismos testigos que habían venido a presenciar su humillación. Guillermo tomó su mano con delicadeza infinita, y Carolina sintió, por primera vez en su vida, que alguien la sostenía no por obligación, sino por elección. Los primeros meses en el castillo del ducado de Arameda transcurrieron como un sueño luminoso. El castillo, más antiguo y majestuoso que el de Palma, se alzaba en tierras de olivares y viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los corredores de piedra antigua guardaban siglos de historia, y los jardines florecían incluso en los días más fríos. Guillermo trataba a Carolina con una reverencia que ella jamás había experimentado. Le confió la gestión completa del ducado, consultándola sobre decisiones importantes, escuchando sus opiniones con genuino interés. Don Álvaro de Cisneros, el mordomo mayor de 68 años que había servido a la familia desde su juventud, observaba con aprobación cómo la nueva duquesa florecía. «Jamás había visto al señor duque tan sereno», comentó una tarde a las criadas, como si un peso antiguo hubiera sido levantado de sus hombros. Pero lo que más sorprendía a Carolina era la distancia respetuosa que Guillermo mantenía. Dormían en habitaciones separadas. Él nunca exigió los derechos conyugales que la tradición le otorgaba. La trataba como a una dama a quien debía conquistar, no como a una esposa que ya le pertenecía. Esta gentileza despertaba en Carolina una curiosidad creciente, un deseo de comprender al hombre que la había rescatado. «¿Por qué lo hizo?», le preguntó una noche en la biblioteca. Guillermo leía junto a la chimenea, y Carolina había entrado buscando un libro de poesía. Él alzó la vista y la luz del fuego danzaba en sus ojos, porque no podía permitir que la injusticia de Rodrigo la destruyera. Respondió con sencillez: «Pero usted,
arriesgó su propia reputación. La corte podría haber pensado que actuó por lástima. Guillermo cerró el libro y se puso de pie. Caminó hacia ella con pasos lentos y Carolina sintió cómo su corazón se aceleraba. «Doña Carolina», dijo él en un susurro, «he aprendido que hay cosas que valen más que la reputación. Usted es una de ellas». Carolina no supo qué responder. En el silencio que siguió, algo cambió entre ellos. Una promesa no pronunciada que flotaba en el aire como el perfume de las flores del jardín. Sin embargo, no todo era serenidad. Doña Elvira de Mendoza, marquesa de 60 años y figura de enorme influencia en la corte, había dejado clara su desaprobación. En cada encuentro social, lanzaba comentarios sutiles sobre el origen de Carolina, insinuando que una dama de nobleza menor jamás podría estar a la altura del ducado de Arameda. «El señor duque merece una consorte de linaje impecable», decía con voz melosa. Carolina soportaba estas afrentas con dignidad, pero en su interior las dudas germinaban. ¿Era realmente digna de Guillermo? ¿La había desposado solo por honor? Fue don Álvaro quien la consoló una tarde cuando la encontró llorando en el jardín. «Mi señora», dijo el anciano mordomo, «he servido al señor duque desde que era un niño, y jamás lo he visto mirar a alguien como la mira a usted. No es de ver lo que veo en sus ojos, es devoción». Esas palabras plantaron una semilla de esperanza en el corazón de Carolina. El gran baile del equinoccio fue el momento en que esa esperanza floreció. El salón principal del castillo se llenó de la nobleza de toda la región. Carolina, ataviada con un vestido de seda azul profundo, descendió por la gran escalinata. El murmullo de admiración fue inconfundible. Ya no era la novia abandonada, era la duquesa de Arameda, y su presencia irradiaba una elegancia serena que cautivaba a todos. Guillermo la esperaba al pie de la escalera, y cuando le ofreció su mano para el primer baile, Carolina vio en su rostro algo que la estremeció: orgullo, admiración y un deseo apenas contenido. Mientras danzaban, él se inclinó para susurrarle: «Esta noche todo el mundo puede ver lo que yo siempre supe, que usted es extraordinaria». Carolina sintió que el aire le faltaba. «¿Siempre lo supo?», preguntó ella. «La siempre», respondió él, y la forma en que pronunció esa palabra, cargada de años de silencio y anhelo, hizo que Carolina comprendiera que había algo más profundo entre ellos, algo que precedía al rescate. Esa noche, cuando la fiesta terminó, Carolina no pudo dormir. Las palabras de Guillermo resonaban en su mente. Se levantó, envuelta en su bata, y caminó por los corredores iluminados apenas por la luz de la luna. Sus pies la llevaron hacia el gabinete de estudios de Guillermo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Guillermo permanecía junto a la ventana, observando la noche. Aún vestía la casaca del baile. Había una vulnerabilidad en su postura que Carolina nunca había visto. «¿No puede dormir, mi señora?», preguntó él sin volverse. «No», respondió Carolina. «Hay una pregunta que me atormenta». Guillermo se volvió, y la luz de las velas iluminaba su rostro. «Pregunte», dijo él, «¿por qué mantenemos esta distancia? Somos esposos ante la ley y ante Dios, pero vivimos como extraños. ¿Es porque no me desea como esposa verdadera?». Guillermo cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. «Doña Carolina», dijo él con angustia profunda, «usted no comprende cuán equivocada está. El problema no es la falta de deseo, es el exceso de él». Carolina dio un paso hacia él. «Entonces, ¿por qué esta espera?». Porque Guillermo abrió los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. «Porque no quiero que me entregue su cuerpo por gratitud o por deber. No quiero robarle la voluntad cuando aún está herida. He esperado años por usted, Carolina. Puedo esperar hasta que sea su corazón el que me elija, no solo las circunstancias». El mundo de Carolina se detuvo. «¿Años?», susurró ella. Guillermo asintió lentamente.
Oh, desde que tenía 19 años y la vi por primera vez en la corte. Usted era tan joven, tan llena de luz a pesar de la resignación que cargaba. Pero estaba prometida a Rodrigo desde niños. No tenía derecho a acercarme, a hablarle de lo que sentía. Solo podía admirarla en silencio y esperar que mi primo fuera digno de usted. Pero él nunca lo fue. Carolina sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Todos estos años, mientras ella se resignaba a un destino vacío, alguien la había visto, la había amado en silencio. Guillermo, dijo ella, usando su nombre por primera vez sin título, y dio otro paso hacia él. Yo lo elijo ahora. No por gratitud, no por deber. Lo elijo porque cuando me mira, veo en sus ojos a la mujer que siempre quise ser. Lo elijo porque su honra me devolvió la dignidad, pero su ternura me ha dado la esperanza de ser amada por quien soy. Guillermo extendió la mano y apartó un mechón de cabello del rostro de Carolina. El toque fue suave, apenas un roce, pero Carolina sintió que cada fibra de su ser cobraba vida. La respiración de Guillermo se volvió irregular. Carolina posó su mano sobre la casaca bordada de él, justo sobre su corazón. Podía sentir los latidos acelerados. La espera ha terminado, susurró ella, y en ese momento, bajo la luz tenue de las velas, los años de deseo contenido, de amor silencioso y de anhelo imposible, finalmente encontraron su liberación. Guillermo la tomó entre sus brazos con delicadeza infinita, y Carolina se entregó a él no por imposición, sino por elección. El pacto de honor que los había unido se transformó esa noche en una promesa de amor verdadero, sellada con la fusión de dos almas que habían esperado demasiado tiempo para encontrarse. Los meses que siguieron fueron los más felices que Carolina había conocido. El amor entre ella y Guillermo floreció sin cadenas de duda o vergüenza. Se paseaban por los jardines tomados de la mano, compartían lecturas en la biblioteca y Guillermo le enseñaba a montar a caballo por los caminos entre los olivares. Carolina descubrió en sí misma una alegría que había permanecido dormida toda su vida, y Guillermo parecía un hombre renacido, liberado de la carga de años de silencio. Pero la felicidad era una flor frágil en el jardín de la aristocracia. Una tarde, mientras Carolina supervisaba los preparativos para el invierno junto a don Álvaro, un carruaje negro llegó al castillo. De él descendió una figura que Carolina había creído que nunca volvería a ver: Rodrigo Bonilla. El joven marqués había cambiado. Su rostro mostraba ahora una dureza amarga. Sus ojos recorrieron el castillo con una mezcla de envidia y resentimiento. Cuando su mirada se posó en Carolina, algo oscuro brilló en ellos. «Vaya sorpresa», dijo Rodrigo esa noche durante la cena, cuando Guillermo, por cortesía familiar, lo invitó a quedarse. «Mi prima Carolina ha ascendido en el mundo, de prometida, abandonada a duquesa». La tensión era palpable. Guillermo mantenía una expresión impasible, pero Carolina podía ver la rigidez en su mandíbula. «Carolina es la duquesa que siempre mereció ser», respondió Guillermo con voz fría. «Tu ausencia en el altar fue, en retrospectiva, la mayor fortuna de su vida». Rodrigo rió sin humor. «¿De verdad? Me pregunto si ella piensa lo mismo. Después de todo, fue a mí a quien le fue prometida desde niña». Carolina sintió que debía hablar. «Rodrigo», dijo con voz serena, «usted me abandonó en el momento más importante de mi vida. El duque de Arameda me ofreció lo que usted nunca dio: respeto y dignidad. No tengo nada más que decirle». Rodrigo la miró con intensidad perturbadora. «Fuiste tú quien me rechazó primero, Carolina. Tan simple, tan aburrida. Pero ahora veo que bajo esa simplicidad había algo que no supe apreciar. Y ese algo ahora le pertenece a mi primo». Guillermo se puso de pie, y su presencia llenó la habitación. «Esta conversación ha terminado. Rodrigo, puedes quedarte esta noche por respeto a los lazos familiares,
pero mañana esperaré tu partida». Rodrigo se retiró, pero la sombra que había traído consigo permaneció. Los días siguientes fueron inquietantes. Rodrigo merodeaba por el castillo, la seguía con la mirada, aparecía donde ella estaba, siempre con comentarios ambiguos. Fue durante una de esas tardes cuando Carolina recibió una carta. No tenía remitente y el papel era de calidad exquisita. Con manos temblorosas, la abrió. Las palabras que leyó la dejaron helada. Era una carta de amor, pero no escrita por Guillermo, escrita para él. La caligrafía delicada y femenina llenaba el papel perfumado. «Mi adorado duque», comenzaba, «los días sin verte se hacen eternos. Nuestros encuentros secretos son lo único que da sentido a mi existencia. Cuando me tienes entre tus brazos, el mundo desaparece. Sé que tu matrimonio es solo una obligación, pero mi amor por ti es real. Ansío el momento en que podamos estar juntos sin escondernos». No había firma, solo una fecha reciente, apenas 3 semanas atrás. Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había construido se desmoronaba. ¿Había sido una tonta al creer que Guillermo la amaba? ¿Era ella simplemente un deber cumplido mientras él buscaba pasión en brazos de otra? Esa noche, cuando Guillermo regresó de supervisar las tierras, Carolina lo esperaba en el salón principal. La carta temblaba en sus manos. «¿Qué significa esto?», exigió ella, y su voz se quebraba por el dolor. Guillermo tomó la carta y su rostro se transformó en una máscara de confusión y luego de comprensión horrorizada. «Carolina, esto no es lo que parece, esta carta». Pero antes de que pudiera continuar, doña Elvira irrumpió en el salón, su rostro pálido. «Andrew, excelencia, debe venir inmediatamente. Ha llegado un mensajero del rey. Hay un conflicto con las tierras del sur y su presencia es requerida de inmediato. Es un asunto de honor ducal». Guillermo miró entre la carta, Carolina y doña Elvira, dividido entre el deber y la necesidad de explicar. «Carolina, por favor, escúchame. Esta carta es una falsificación. Yo nunca...» «Debe partir ahora, su excelencia», insistió doña Elvira. Guillermo tomó las manos de Carolina y ella vio desesperación en sus ojos. «Volveré pronto y explicaré todo. Por favor, confía en mí». Pero Carolina, con el corazón destrozado, apartó sus manos. «Vaya a cumplir con su deber, su excelencia». Guillermo partió esa misma noche y Carolina quedó sola en el castillo, rodeada de dudas y dolor. Los días que siguieron fueron los más oscuros que Carolina había conocido. Se encerraba en sus habitaciones, rechazaba las comidas y el peso de la sospecha la consumía. Doña Elvira, con falsa preocupación, visitaba sus aposentos para consolarla. Pero sus palabras solo avivaban las dudas. Rodrigo aprovechaba cada oportunidad para acercarse. Una tarde la encontró en el jardín. «Pareces triste, Carolina», dijo Rodrigo con voz melosa. «Es doloroso descubrir que no somos tan especiales como creíamos, ¿verdad?» «No sé de qué habla», respondió Carolina. «De mi primo Guillermo y sus secretos. Siempre fue el perfecto, el honorable. Pero los hombres perfectos a menudo tienen las sombras más oscuras». «¡Basta!». Carolina se volvió y sus ojos ardían. «No busco consuelo en el hombre que me humilló públicamente. Sea cual sea la verdad sobre esa carta, prefiero enfrentarla con dignidad que rebajarme a su nivel». Rodrigo retrocedió, sorprendido por su fiereza. Esa noche, incapaz de dormir, Carolina vagó por el castillo. Sus pasos la llevaron hacia el gabinete de estudios de Guillermo. Necesitaba sentirse cerca de él. Entró en la habitación iluminada solo por la luna. Se sentó en el sillón donde Guillermo solía leer. Fue entonces cuando notó que uno de los cajones del escritorio estaba ligeramente abierto. No era propio de Guillermo dejar algo así. Curiosa, Carolina abrió el cajón.
Dentro había un pequeño cofre de madera con incrustaciones de plata. No estaba cerrado con llave. Con manos temblorosas lo abrió. Lo que encontró la dejó sin aliento. Cartas, decenas de cartas, todas escritas con la caligrafía de Guillermo. Tomó una al azar y la desdobló. Estaba dirigida a ella, a Carolina, pero la fecha era de 4 años atrás. «Mi querida Carolina», decía la carta, «aunque sé que nunca leerás estas palabras, necesito escribirlas. Hoy te vi en la corte, y tu sonrisa, aunque triste, iluminó el salón entero. Rodrigo estaba a tu lado, y tuve que presenciar cómo te trataba con indiferencia. Quisiera poder decirte cuánto mereces ser amada, pero no tengo derecho. Estás prometida, y yo debo honrar ese compromiso. Solo puedo amarte en silencio y rezar para que algún día el destino nos dé una oportunidad». Carolina tomó otra carta, y otra. Todas contaban la misma historia. Años de amor silencioso, de admiración desde lejos. Las fechas se extendían a lo largo de años, y el papel de las más antiguas estaba amarillento, la tinta desteñida. Y entonces lo comprendió todo. La carta que había recibido, la supuesta carta de una amante para Guillermo, no estaba aquí. Guillermo guardaba todo lo que tenía valor en este cofre, documentos importantes, recuerdos preciados. Si una mujer realmente le escribiera cartas de amor, no estarían aquí, guardadas o destruidas. Más aún, Guillermo había pasado años escribiendo cartas para Carolina que nunca envió. ¿Por qué haría eso si amaba a otra? La respuesta era obvia. Alguien había plantado esa carta, Rodrigo. La verdad se volvió cristalina. Rodrigo había orquestado todo. Había contratado a alguien para escribir una carta con caligrafía femenina, fingiendo ser una amante, escribiendo para Guillermo. Después usó a Mateo para plantar la carta donde Carolina la encontraría. Todo el plan había sido diseñado para destruir su matrimonio. Carolina apretó las cartas contra su pecho y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio y de amor renovado. Guillermo le había sido fiel no solo durante su matrimonio, sino durante años antes de él. Pero ahora tenía un problema. Guillermo no estaba aquí para defender su honor, y Rodrigo seguía en el castillo tejiendo sus mentiras. A la mañana siguiente, Carolina emergió transformada. Ya no era la mujer herida y dudosa, era la duquesa de Arameda, y era hora de actuar como tal. Convocó a don Álvaro y le mostró las cartas. El anciano mordomo confirmó lo que Carolina sospechaba. El señor duque guardaba esas cartas como su tesoro más preciado, mi señora. Jamás se las envió por respeto a su compromiso, pero las escribía para mantener la cordura. Don Álvaro, dijo Carolina con voz firme, necesito que reúna a los principales criados. Hay una serpiente entre nosotros. Fue don Álvaro quien, interrogando discretamente al personal, descubrió que Mateo, un criado de los establos de 40 años, que había sido despedido por Guillermo años atrás por un robo menor y readmitido por compasión, había sido visto entrando en el gabinete del duque la noche antes de que Carolina recibiera la carta falsa. Más aún, Mateo había sido visto conversando en secreto con Rodrigo. Carolina supo entonces qué hacer. Esa tarde, organizó un pequeño recibimiento en el salón principal, invitando a Rodrigo, a doña Elvira y a varios miembros de la nobleza local. Rodrigo llegó con una sonrisa confiada. «Señores y damas», comenzó Carolina de pie frente a todos, «los he reunido porque hay un asunto de honor que debe resolverse públicamente. Se me entregó una carta que alegaba probar la infidelidad de mi esposo, el duque de Arameda. Esa carta causó gran dolor, pero la verdad ha salido a la luz». Rodrigo palideció ligeramente. «Esta mañana encontré el cofre privado de mi esposo. En él guardaba cartas escritas por él para mí a lo largo de años.
cartas nunca enviadas porque yo estaba prometida a otro. Sin embargo, la supuesta carta de su amante, escrita por una mujer para él, no estaba en ese cofre. Mi esposo guarda todo lo importante allí. Si realmente recibiera cartas de amor de otra mujer, estarían guardadas o destruidas, no circulando libremente. Esa carta fue plantada, entregada directamente a mí por alguien que deseaba destruir nuestro matrimonio. El silencio era absoluto. Doña Elvira se había puesto pálida. Rodrigo intentaba mantener una máscara de indignación. «¿Y quién acusa de tal villanía?», preguntó Rodrigo con voz tensa. «A quien tenía motivo y oportunidad», respondió Carolina con calma. «Al hombre que aún se considera dueño de lo que desprecia, a quien no puede soportar ver feliz lo que rechazó. A usted, Rodrigo Bonilla». Rodrigo se puso de pie violentamente. «Eso es una mentira. ¿Cómo se atreve a acusarme sin pruebas?» «Tengo testigos», dijo Carolina, y don Álvaro hizo pasar a Mateo, quien, aterrorizado, confesó todo. Rodrigo le había proporcionado la carta, escrita por una mano femenina que Rodrigo había contratado en la ciudad, y le había pagado generosamente para que la dejara donde Carolina la encontraría. Rodrigo intentó negarlo, pero la evidencia era abrumadora. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del miedo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, se escuchó conmoción en la entrada del salón. Una mujer joven, de no más de 20 años, entró escoltada por 2 guardias del castillo. Vestía ropas de viaje y su rostro mostraba una determinación desesperada. Estaba visiblemente embarazada, su vientre abultado bajo el vestido polvoriento. «Señora duquesa», dijo la joven con voz temblorosa pero firme, haciendo una reverencia a Carolina, «mi nombre es Leonor de Castilla. Vengo desde tierras lejanas, buscando al hombre que me prometió matrimonio y luego huyó cuando supo de mi estado. El padre de mi hijo está en esta sala». Todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo, cuyo rostro se había transformado en una máscara de horror. «No sé de qué habla esta mujer», tartamudeó Rodrigo. «Jamás la he visto». «Mentiroso», gritó Leonor, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Fue usted quien me cortejó hace un año, quien me prometió amor eterno. Cuando le dije que esperaba un hijo suyo, desapareció, y ahora descubro que tenía una prometida, que me usó y me abandonó, tal como la abandonó a ella en el altar. La verdad cayó sobre el salón como un rayo. El abandono de Rodrigo no había sido un simple capricho. Había huido porque Leonor estaba embarazada y él no quería enfrentar las consecuencias de sus actos. Había preferido la deshonra pública de Carolina a asumir su responsabilidad. Doña Elvira se puso de pie. «Esto es un escándalo sin precedentes», dijo con voz temblorosa. «Rodrigo Bonilla, usted ha deshonrado no solo a estas 2 mujeres, sino a toda su familia». Rodrigo intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Miró a Carolina con ojos suplicantes, pero Carolina solo sintió compasión por Leonor. Se acercó a la joven y tomó sus manos. «Señorita Leonor», dijo con ternura, «usted es bienvenida en este castillo. No permitiré que sufra más injusticias. Tendrá protección y dignidad aquí, tanto usted como su hijo». Leonor la miró con asombro y gratitud, y se dejó caer de rodillas sollozando. Carolina la ayudó a levantarse con suavidad. «Usted», dijo Carolina volviéndose hacia Rodrigo, «ha mostrado su verdadera naturaleza ante todos. Cobarde, mentiroso y sin honor. No tiene lugar en este ducado ni en esta familia. Le sugiero que parta antes de que mi esposo regrese». Rodrigo, completamente derrotado, salió del salón tambaleándose. Los días que siguieron trajeron una paz extraña. Leonor se recuperó en una de las habitaciones de invitados, atendida por las criadas. Carolina pasaba tiempo con ella, escuchando su historia y ofreciéndole el consuelo que necesitaba. Doña Elvira, por su parte, había quedado silenciada. El escándalo de Rodrigo había sido tan monumental
que cualquier crítica sobre el origen de Carolina palidecía en comparación. En un acto de humildad poco característico, visitó a Carolina en privado. «Duquesa», dijo la anciana marquesa, «debo confesar que la juzgué mal. Usted ha demostrado una grandeza de espíritu que yo no supe reconocer. El ducado de Arameda tiene en usted a la consorte que merece». Carolina aceptó la disculpa con gracia. Fue una semana después cuando el sonido de caballos anunció el regreso de Guillermo. Carolina estaba en el jardín cuando lo vio descender de su montura y su corazón se aceleró. Corrió hacia él sin importarle el decoro y Guillermo la recibió con los brazos abiertos. «Carolina», susurró él, sosteniéndola como si temiera que desapareciera. «Perdóname por haberme marchado. Perdóname por no haber estado aquí cuando me necesitabas». «No hay nada que perdonar», respondió ella, apartándose apenas para mirarlo a los ojos. «La verdad salió a la luz. Encontré tus cartas, Guillermo, todas ellas, y comprendí que me has amado mucho antes de que yo supiera amarte a ti». Guillermo cerró los ojos, y una expresión de alivio profundo cruzó su rostro. «Temí que creyeras la mentira de Rodrigo, temí perderte». «Nunca», dijo Carolina con firmeza, «nunca me perderás, porque ahora sé que este amor no nació de un rescate o de un deber. Nació de años de silencio, de paciencia, de un corazón que esperó contra toda esperanza». Guillermo la besó entonces con toda la pasión contenida de años de anhelo, y Carolina respondió con la certeza de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Esa noche, después de que Carolina le contara todo lo sucedido, Guillermo envió emisarios para buscar a Rodrigo. El juicio fue rápido y severo. Rodrigo perdió su derecho a la herencia del marquesado de Valdivia, que pasó a un primo lejano más digno. Su reputación quedó destruida y se vio obligado a exiliarse voluntariamente a tierras lejanas donde nadie conociera su deshonra. La justicia, finalmente, había sido servida. En cuanto a Mateo, el criado que había colaborado en el engaño, Guillermo mostró clemencia después de escuchar sus circunstancias. Le ofreció una segunda oportunidad en una de las haciendas distantes del ducado, lejos de la corte pero con trabajo honesto. Los meses que siguieron fueron de una felicidad serena y profunda. Leonor dio a luz a un niño sano, a quien llamó Gabriel. Carolina y Guillermo se convirtieron en protectores del pequeño, asegurándose de que nunca le faltara nada y que creciera con dignidad, lejos de la sombra de su padre. El castillo de Arameda floreció bajo el gobierno conjunto de Guillermo y Carolina. Ella demostró ser una administradora brillante, implementando reformas que mejoraron la vida de los campesinos y artesanos del ducado. Su compasión y justicia se hicieron legendarias en la región, y la gente comenzó a referirse a ella como la duquesa del pueblo. Una tarde de primavera, mientras paseaban por el jardín que se había convertido en su refugio favorito, Carolina se detuvo bajo un rosal en flor. Guillermo notó algo diferente en su expresión, una luz nueva en sus ojos. «¿Qué sucede, mi amor?», preguntó él, tomando su mano. Carolina sonrió, y había en esa sonrisa una mezcla de timidez y alegría que hizo que el corazón de Guillermo se acelerara. «Hay algo que debo decirte», comenzó ella, «algo que cambiará nuestras vidas una vez más». Guillermo la miró con atención, esperando. «Voy a tener un hijo», dijo Carolina, y su voz se quebró con emoción. «Nuestro hijo». Por un momento, Guillermo permaneció inmóvil. Luego, una sonrisa lenta y luminosa iluminó su rostro. Tomó a Carolina en sus brazos y la alzó con cuidado, girando con ella mientras reía con una alegría pura. «¿Un hijo?», repitió él. «¿Nuestro hijo?». «Sí», respondió Carolina con lágrimas de felicidad. «La familia que siempre soñamos». Guillermo se arrodilló ante ella y besó sus manos con reverencia. «Carolina Solís de Guzmán, duquesa de Arameda, amor de mi vida,
Me has dado todo lo que un hombre podría desear. Me has dado tu corazón, tu confianza, y ahora me das el regalo más precioso de todos. Nos lo dimos mutuamente, corrigió ella con suavidad. Este amor que construimos juntos, sobre las ruinas de la injusticia y el dolor, es más fuerte que cualquier adversidad. Se quedaron así, en el jardín bañado por la luz dorada del atardecer, dos almas que habían encontrado su camino a través de años de silencio, resignación y espera. El amor que había comenzado como un anhelo imposible, que había sobrevivido al escándalo y la traición, finalmente había triunfado en su forma más perfecta. Los años que siguieron fueron testigos de esa felicidad. Carolina dio a luz a una niña de ojos oscuros como su padre y espíritu valiente como su madre. La llamaron Isabel y creció rodeada del amor de sus padres, del cariño de Leonor y Gabriel y de la admiración de todo el ducado. El castillo de Arameda se convirtió en un lugar de refugio para quienes habían sido injustamente tratados. Carolina nunca olvidó el dolor de la humillación pública y dedicó su vida a asegurar que otros no sufrieran lo mismo. Guillermo, por su parte, se convirtió en uno de los nobles más respetados de la región, no solo por su título, sino por su integridad inquebrantable y su devoción a su familia. Cuando miraba a Carolina, incluso después de años de matrimonio, sus ojos seguían mostrando ese amor que había contenido durante tanto tiempo. Y así, en el ducado de Arameda, bajo el cielo infinito de España, dos corazones que habían esperado demasiado tiempo, finalmente encontraron su paz. No en la ausencia de conflicto, sino en la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. No en la perfección, sino en la elección diaria de amarse con honor, pasión y ternura. Muchas gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si el relato tocó tu corazón, deja la palabra esperanza en los comentarios para marcar tu presencia y saber que estuviste aquí. Si te gusta lo que hacemos, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscribirte es totalmente gratis. Solo tienes que hacer clic en el botón de suscribirse que está aquí abajo y activar la campanita en la opción Todas. Así no te perderás ninguna de nuestras historias futuras. Un abrazo con cariño para ti.